¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos, nuevamente frente a todos ustedes, como lo venimos haciendo desde hace ya 31 años en forma ininterrumpida, en un desafío más de Jorge Morelo, ahora por Somos Uno, por Norte Grande Federal y por Giga Red, para hablar un poco de algo que no podemos evitar de hacerlo, y son las internas del Partido Justicialista, que en estos últimos tiempos ha tomado verdadero relieve, se han recalentado, se han puesto complejas, como resultado de este enfrentamiento del gobernador de La Rioja, Altieri, enfrentamiento, ¿no es cierto? Finalmente es un enfrentamiento político con Cristina Fernández de Kirchner, que terminó siendo presidenta del Partido Justicialista por una sentencia judicial que no le causó ninguna gracia al gobernador Altieri, a pesar de que en declaraciones de ayer o antes de ayer ha dicho que él finalmente, como sucede en el peronismo, se va a encolumnar detrás de quien los está representando. De todas maneras, esto marca estas dicotomías que hay entre lo que fue el peronismo ortodoxo, el peronismo histórico, la mística peronista con este peronismo renovador, progresista, que trata de ayornarse de alguna manera a estos cambios políticos y sociales y económicos, atento a las próximas elecciones del año que viene. Y detrás de ahora de esta elección de presidente del Partido Justicialista, hay un montón de dirigentes o pequeños dirigentes, porque convengamos que ninguno está teniendo la mayoría. Tienen una porción de la torta, quizá la que más tiene Cristina Kirchner, pero después está Massa, está Kicillof, está Graboy, está Altieri, está Guzmán, está Moreno. Hay varios dirigentes que son como satélites que andan alrededor del centro para conseguir un pequeño espacio de poder que termine colaborando en el encolumnamiento del Partido Justicialista, convencidos de que el liderazgo no se transfiere ni se hereda. El liderazgo es el resultado de la lucha de cada uno de ellos por un espacio dentro de estos movimientos políticos. Y la provincia del Chaco no está ajena a todo esto. Acá tenemos ya que vienen marcando paso un peronismo no kirchnerista, y tenemos los tradicionales coquistas que se columnan detrás del líder de Capitanich, que también ha marcado diferencias con el peronismo histórico, donde nosotros que hacemos periodismo hemos recogido quejas a veces de no atención, de no participación, con este peronismo joven y renovador que estamos viendo ahora, que están tratando también acá de fortalecerse en miras de las próximas elecciones y mucho más para las próximas elecciones presidenciales. Y nos pareció oportuno invitar a algunos jóvenes que están hoy con nosotros y a dos líderes políticos peronistas con una vasta trayectoria en cargos y dentro del Partido Justicialista, como es el doctor Juan Chaquiris y el doctor Sotelo, que no tengo duda nos van a enriquecer este programa, porque no podemos marginar a una parte política de la República Argentina si queremos ostentar de alguna manera de demócratas. Todos deben de tener participación en los medios para que usted pueda escuchar finalmente cómo se están desarrollando en estos últimos tiempos. Lili, gracias por venir. Yo he hecho una breve introducción. Ustedes son los teachers en esto, son los maestros, igual que vos, Juancito. Yo he hecho un breve pantallazo de la realidad que estamos viviendo, que la transmiten todos los medios de comunicación social. Algunos le dan más espacios que otros los aprovechan, otros no tanto, ¿no es cierto? Algunos fantasean, otros no, pero la realidad es esa. Bueno, gracias primero por la invitación, gracias por lo de viejo. Pero digamos que la experiencia muchas veces es un tesoro que hay que rescatarla y que es válida en función de que uno sea capaz de entender de que los tiempos pasan. Yo lo que veo hoy en el Partido Justicialista, yendo al tema que planteas vos, no es ni nada más ni nada menos lo que es la vida interna de cualquier partido político, de siempre, no de hoy. Apenas miremos la historia de los partidos políticos, cómo se van armando, rompiendo, desarmando, líderes, más líderes,
renovaciones más renovaciones. Y lo que hoy está pasando, en especial en el Partido Justicialista, es lo que yo llamo normalmente mi teoría del hormiguero pateado. ¿Qué significa eso? Cuando uno pierde las elecciones, un partido que está más o menos unido, un hormiguero que está más o menos armado, le pegás la patada al hormiguero y naturalmente las hormigas salen corriendo para todos lados, hasta que en un determinado momento... Y pican. Y sí, se vuelven agresivas. Hasta que en un determinado momento vuelven a juntarse. Me parece que hoy nosotros estamos en la etapa en la cual terminamos de dispersarnos y empezamos a tratar de ver cómo hacer para juntarnos. El Partido Justicialista es la expresión política electoral de ese gran movimiento que es, y seguirá siendo, el Movimiento Nacional Justicialista. Así que hoy el Partido Justicialista lo que está haciendo, tanto en el orden nacional como en el orden provincial, pasó exactamente lo mismo, variante más, variante menos en la provincia. Está tratando de ver de qué manera encausa a través de la selección de sus conductores. Hasta este momento, el Partido Justicialista en el orden nacional no tenía una conducción definida. Alberto había sido el presidente del partido, creo que nunca le cerró serlo, nunca tampoco tuvo el consenso suficiente como para hacerlo. Y los que seguían eran los vicepresidentes, que en realidad cuando nosotros tenemos algo que es presidencialista no tienen funciones efectivas. Ahora el peronismo convocó a elecciones, se presentaron Cristina y el gobernador de La Rioja. Yo decía que me parecía sana la selección por elecciones internas, porque el peronismo siempre fue respetuoso, absolutamente respetuoso, de ser legitimado por los votos. Una es la conducción legal y otra la conducción legítima. La conducción legítima se da dentro de un partido político cuando es fundamentalmente ratificado con los votos. Bueno, no sé, como fue en su momento Menem cuando le ganó a Cafiero, por ejemplo. En este momento podía haberse dado, no se dio por una cuestión formal, pero creo que si Cristina, que quedó ahora como presidenta del partido, ejerce el mandato como debe hacerlo, teniendo en cuenta que frente a nosotros estamos siendo oposición, y en la oposición tenemos que abrir los brazos para tratar de sumar a la mayor cantidad posible de gente que pueda caminar junto con nosotros para conseguir un triunfo. Así que creo que el trabajo arduo que viene ahora por parte del Partido Justicialista en el orden nacional es ir sumando a todos esos sectores que vos mencionaste, seguramente habrá otros más, para tratar de unificar criterios y encarar unas próximas elecciones con mediano éxito, que creo que podemos tenerlo. De todas maneras, Quintela, no sé si lo decía Mary, Quintela, el gobernador de La Rioja, bueno, en principio dijo que él iba a apelar a la Junta Nacional Electoral, después que no se iba a encolumnar, después que iba a hacer rancho aparte, por decirlo de alguna manera, y ahora último dijo que bueno, que él aceptaba la invitación a regañadientes de Cristina y que iba a ver qué es lo que hacía, ¿no es cierto? Esa es la realidad que nos muestra. Pero en grandes sectores, nosotros, insisto, que a veces nos toca hacer notas, te hablan de que, sobre todo en algunos sectores de jóvenes, que Cristina debiera de correrse, dejar espacio, porque independientemente del liderazgo que tiene, es una mujer también que está pagando muchos costos y tiene muchas dificultades como para reverdecer su actitud en frente de unas elecciones, que estas elecciones intermedias, ¿no? Sí, yo creo que el justicialismo en este momento, vos no lo querés decir, pero la verdad que Cristina Kirchner tiene una sentencia que sabemos todos que prácticamente está confirmada, salvo que ocurriera otra cosa con la Cámara de Casación, pero un partido como el justicialismo, que como decía Julio, siempre se ufanó, podríamos decir, de llegar democráticamente, de vivir una vida democrática, institucional perfecta, vamos a tener una candidata y creo que ahí está la base de por qué es cuestionada Cristina. Y el gobernador Quintela, que hubiese sido para mí, yo no estoy con ninguno de los dos sectores, pero yo creo que hubiese sido saludable que el justicialismo se recree en una interna a nivel nacional, que creo que una sola vez en la historia de su existencia se dio una interna nacional.
Y no por cargos electivos. En el 80 y pico fue, ¿no? Fue por cargos electivos, no por cargos partidarios. Exacto. Claro, fue en el 80 y pico, ¿no, Lili? Claro que Sí. fue tipo un 82. falso lema que se llamó. 87 creo que fue. 87, Sí, por el 89. 80 y pico. Entonces, para mí, en este momento, la interna, que a nivel nacional hubiese sido saludable. En las provincias creo que ya el justicialismo, como estructura partidaria, nadie respeta la interna. Porque nadie quiere ir a un aparato dominado por lo general por un sector. Entonces, como el ejemplo del Chaco, o sea, el ex gobernador por un lado, el ex vicegobernador por otro, el ex intendente capaz por otro lado, y ninguno va a ir a competir dentro de la estructura partidaria. Cada uno ya tiene su estructura formada con la que va a competir electoralmente. Entonces el justicialismo perdió un poco como digamos, el aspecto formal, como poder, capacidad de presentar candidatos. Creo que nos quedó como único representando al peronismo. Eso es lo que hoy marca, yo creo, el momento político, porque hoy tenemos varias figuras en la provincia y en la nación. El caso de Massa. Massa es una figura que Pero Massa dice nunca fue ni pero peronista, fue bueno, masista. pero se dice peronista y sin embargo tiene su partido. Por eso. Acá varios que se dicen peronistas, que también esbozan el justicialismo como bandera, todos los principios que a nosotros nos nuclean, y tampoco están dentro de la estructura del justicialismo como partido en la provincia. Entonces, creo que esa es la característica principal hoy en día. Que la ley de lemas, la ley de las PASO, perdón, cuando llegó y se la hizo, que quería evitar de que en la interna justicialista el que perdía al otro día estaba anotado en otra lista y estaba compitiendo en contra del que le ganó justamente en la interna. Entonces hoy en día se eliminó eso. Nosotros hoy creo que el justicialismo va a terminar, para mí, con varias figuras que lo van a querer representar desde el punto de vista doctrinario, pero representando a distintas estructuras institucionales, es decir, distintos partidos. Así va a ser. Así que eso para mí es la realidad más vista que hoy tenemos en este proceso que nos está tocando vivir después de lo que fue el golpe de Milei en todas las estructuras políticas nacionales, ¿no? Chicos, coincido con lo que decía el compañero recién. Usted lo que... a ver, es una interna de un partido, es una interna de un partido político que toma la relevancia que toma por ser nada más ni nada menos Partido que Peronista. el Partido Peronista, que es el Obvio. movimiento popular más grande y más antiguo de nuestro país. Pero lo que aquí el aporte que nosotros venimos haciendo desde los espacios donde nos toca participar siempre, que si bien acortamos esto a una disputa que es interna y que la tenemos que dar internamente, el foco es como dice por ahí alguien que escribió, nosotros sabemos quién es el enemigo, después para adentro no arreglamos nuestras cosas, digamos. Y hoy tenemos que enfocarnos en ver cómo poder solucionar los problemas de la gente que la está pasando muy mal, más allá de nuestra interna, pero cómo lo hacemos con la herramienta del Partido Justicialista. Para subrayar algo que me parece clave a mí, que lo planteaba recién Lili, hay que diferenciar el concepto de movimiento del concepto de partido y agregarle un tercer elemento que es el concepto de frente, digamos, que sería el elemento final. Yo estoy convencido de que el peronismo, si quiere traer una propuesta renovadora al electorado y al país en sí mismo, tiene que dar una discusión primero a nivel movimiento. Porque en lo que respecta a la institución de Partido Justicialista nos quedan afuera un montón de jugadores importantes que mencionábamos recién. Moreno, Massa, la misma Cristina había armado Unidad Ciudadana, que era un esquema que iba por afuera del Partido Justicialista. Así que el partido se debe, el movimiento nacional justicialista se debe una discusión, en primer lugar, en esa instancia mayor, que luego el Partido Justicialista es una herramienta central o de mayor representatividad dentro de ese movimiento mucho más amplio. Y allí, bueno, Quintela no cumplió con los requisitos legales para poder participar de la elección interna. así dicen, otros Así que dicen. no, otros que sí. Para mí tiene sentido que Cristina haya quedado finalmente como presidenta del Partido Justicialista porque la comprendo ya dentro de un limbo mayor que es el limbo de la historia. Podemos discutir cualquier cuestión del presente, pero Cristina ya fue 2 veces presidenta de la Nación, una vez vicepresidenta de la Nación. Por ende, ya está en el lugar de los cuadros históricos y creo que está nuevamente ella ante una oportunidad más, ya ha fallado anteriores veces,
pero está ante una nueva oportunidad de conducir el movimiento más grande del país. Como era con Cristina, se puede perder, pero sin Cristina no se gana, ¿no? Sí. Era Bueno, lo tiene que una decían. oportunidad más, tiene Así una era, oportunidad más. por ahí era, claro. Claro, y de la mano también de estas oportunidades, yo coincido que sí, nosotros tenemos que dar esta discusión para adentro, pero también es importante que entendamos que las discusiones, que cómo tenemos que dar estas discusiones. Porque muchas veces uno dice, tenemos que hacer la discusión para adentro, pero ¿quiénes son los que discuten? Siempre se ha dejado, y también hay que ser sinceros en este aspecto, gracias a Cristina, se ha ido diluyendo, pero sigue existiendo el hecho de dejar a los feminismos fuera de las discusiones. Es algo que sucede. Entonces, y que incluso no se ve tanto a nivel nacional, no se ve tanto en los armados de lista, porque tenemos leyes que nos solicitan la paridad de género, por ejemplo. Y también entiendo que Quintela, para muchos, incluso para jóvenes como yo, que nuestro amor por la política y por el feminismo se han dado por Néstor y por Cristina, entiendo que Quintela represente la descentralización del partido, la descentralización del movimiento, porque nosotros que vivimos en el Chaco, bien sabemos que si bien nosotros estamos un poco al norte, si no fuera por uno que otro dirigente, las cuestiones nacionales no hubiesen llegado en su momento o no llegarían. Y que es incluso lo que nos pasa hoy en día como provincia, teniendo un país que está gobernado por alguien que de Cava para afuera no le interesa mucho. Entonces entiendo que Quintela por ahí represente esto, de prestar más atención a las provincias, que los dirigentes provinciales puedan tener una oportunidad a nivel nacional, que quizás antes no sucedía o no era tan sencillo, pero la realidad es que estas discusiones sí las tenemos que dar y con todos. A mí hay cosas que me cuestan entender como periodista, ustedes que fueron funcionarios me lo van a dejar. Un tipo, ¿no es cierto?, de la envergadura de un gobernador de una provincia que tiene pretensiones de presidir el Partido Justicialista, ¿no es cierto?, no tiene capacidad de presentar los avales que le permitan dirimir una cuestión. Digamos, hasta me parece infantil esa posición, la difundieron todos, ¿no es cierto?, y que después la justicia dicte sentencia porque dice que lo que presentaron no sirve, mientras que los de Cristina sí, los del gobernador no. ¿Qué opinión te merece este tratamiento que se le está dando a esto? Y cuando decimos, yo estoy de acuerdo, ¿no es cierto?, hay máximas de Perón que ustedes las van a decir después, ¿no es cierto?, que esto se dirimía todo adentro. Hoy, a través de los medios, no hay más conversaciones cerradas. A los 2 minutos de lo que ustedes dijeron adentro algo, ya está un periodista diciendo lo que dijeron. El Lili Sotelo dijo tal, Juan Chaqueri dijo tal, ya lo están ventilando. Entonces deja de ser privado, pero yo a veces no entiendo, me parece infantil, ¿no es cierto?, que suceda una cosa de esta. O es una jugada estratégica para enarbolarse y después decir que sabía que iba a perder. Entonces dijo, no, me impidió la justicia. No, yo creo que, a ver, me parece que aparecieron dos estilos dentro del movimiento nacional peronista en este momento. Uno que estaba subyacente, que estaba esperando salir, que era el peronismo tradicional, el peronismo histórico, que no se sentía comprendido muchas Marginado. veces. Bueno, no digo marginado, sí por lo menos no comprendido y no aprehendido por el kirchnerismo duro, y que se sentía lejos de la discusión. Y aparte era una discusión absoluta y totalmente centralista, donde todo se producía en Capital Federal. La gran discusión era Juancito, Pedrito, Sultanito de Capital Federal. Creo que la opción de Quintela fue una muy buena opción federal. Una muy buena opción federal. Primero, federalismo. Segundo, sectores que no se sentían comprendidos por el kirchnerismo. ¿Qué pasó? Fueron los dos a cumplir con el formalismo que presentar los avales. Cristina lo consiguió, fue capaz de hacer un armado mejor en toda la Argentina. Quintela no lo consiguió. Yo creo que el error de Quintela fue haber judicializado la cuestión. El peronismo no está acostumbrado a judicializar sus actos electorales. Creo que debimos haberlo resuelto políticamente. Y en esto no hablo mal de Quintela, hablo mal de los dos. Mejor dicho, yo como conductora con más amplitud como Cristina, con mayor cantidad, hubiera convocado de una manera más abierta, y Quintela tuvo que haberse acercado y en un determinado momento me parece que tratar de conjugar los dos para evitar
que se inmiscuya dentro de la política de la justicia, porque el error que se comete hace mucho tiempo a esta parte es que estamos judicializando la política y politizando la justicia. Politizando la justicia. Lo que hizo la jueza electoral fue decir, señor, usted no consiguió los avales, por lo tanto que se proclame la lista que ganó. Pues así de sencillo, no tiene otro. Y Quintela, para mí con muy buen criterio, dijo, ¿para qué voy a salir a apelar e ir a la corte o irme a la cámara que corresponda, si eso lo que hace es agregar eso que vos estás diciendo, un escandelete más para que la prensa antiperonista se haga el picnic con nosotros? Entonces me parece bien, seguramente se juntarán, de qué manera se acordarán los tantos, no lo sé, pero creo que hoy estamos camino a que ese hormiguero que yo te hablaba recién empiece a juntarse. Y ojo, cuando el hormiguero peronista se junta, suele ser peligroso en las elecciones. Ya es histórico, eso se conoce. Así que creo que, para mí, honestamente, yo no lo veo como un escandalete más. Terminó, la justicia ya no dirime más, la justicia tuvo una decisión, Servini Cubría tuvo una decisión formal, no política, formal, y dijo, no hay forma de apelarlo, es una decisión terminada. Ya está, terminó, y a partir de ahora quedará la parte política, que sea la parte que sea capaz de juntar a lo que está desperdigado. Yo, a los efectos de abonar todo esto, lo que no entiendo es, vos destacás a este Quintela, ¿no es cierto?, de las posibilidades, un tipo federalista y todo lo demás. Yo sigo sin entender que un tipo, del fuste que tiene, de la capacidad que tiene, del conocimiento que tiene, gobernando una provincia, le erre, ¿no es cierto?, a un conflicto por una presentación de avales que genera una presentación judicial. Yo sigo pensando, no me termina de cerrar esto, ¿no es cierto?, porque no lo veo. ¿Y qué genera? Genera todo esto que fue, en algún momento, la semana pasada fue un escándalo. No, yo creo que no. Yo creo que ya esto terminó. Ahora lo que hay que hacer es decir lo que hace Quintela. Quintela dijo, el único enemigo nuestro está el que está en el gobierno, el adversario político. Sí, lo dijo, que entonces, se va a columnar y todo lo demás. Dejemos de ver si... Dejemos por una vez de pensar si estamos nosotros peleados, dejemos por una vez de ver si la besa a Yuyito o si camina con la cabeza mirando para atrás y veamos que está sumiendo en la miseria al pueblo argentino. Es nuestra obligación militante juntarnos para tratar de ganar las próximas elecciones para que termine esta política de hambre y miseria que está llevando este hombre a la provincia, a la Argentina. Insisto en la cuestión, ¿no es cierto? Siendo la posibilidad, Juan, de que Alteri sea una Quintela, yo lo tengo con Quintela. Alteri. Quintela, no sé por qué estoy con un furcio con esto. Sea una alternativa, ¿no es cierto? Genera genera expectativas, porque generó expectativas en el arco no kirchnerista, como decía, seduce un montón de gente que podía sumarse después finalmente o encolumnarse, y que ahora, cuando vos recabás información y pones el micrófono, los no kirchneristas, ¿no es cierto?, se resisten y empiezan a apoyar. Yo no sé si finalmente, independientemente de la experiencia que ustedes tienen y de la época que vinieron, de la mística peronista, hoy el peronismo va a seducir a la gente joven, ¿no es cierto?, cuando ve este tipo de situaciones que no terminan de cerrar. Va a cerrar, Jorge, tranquilo. Va a cerrar bien, vamos a tener un peronismo unido y con eso vamos a andar. Jorge, ahí tocaste una fibra clave. Esto, como dice Lili, ya está cerrado. O sea, Cristina va a ser proclamada presidenta del Partido Justicialista, ya está cerrado. Partiendo de eso, en primer lugar, tener en cuenta que Cristina fue una de las grandes responsables del pésimo gobierno que tuvimos y que nos trajo finalmente a Milei. Claro. Entonces, y a Fernández. Y a Fernández, previamente. Partiendo de los errores, creo que tenemos que preguntarnos ahora, bueno, ¿qué aprendizajes tiene que tener Cristina para cambiar lo que pasó? Yo voy a proponer de arranque 3. 1, la cuestión del federalismo. El kirchnerismo se volvió tremendamente centralista a la hora de tomar decisiones y de discutir políticas públicas. Federalismo, punto 1. Punto 2, el sectarismo. Una metodología política que no va más, que lo volvió tremendamente sectario y cerrado al movimiento nacional justicialista y que dejó afuera a un montón de compañeros que deberían haber sido incluidos. Y 3, para mí el eje central, sobre todo en la cuestión jóvenes, ampliar la base. El peronismo tiene que dejar de trabajar para las minorías. El discurso para las minorías creo que ha concluido. El peronismo tiene que volver a ser un movimiento que busque a las mayorías. Y ahí está el desafío político, que finalmente se va a cristalizar en lo electoral, que es ampliar la base.
Juan, él está ratificando un poco la idea que yo tengo de todo esto, por eso está bueno, ¿no es cierto?, las opiniones respecto a esto, ¿no es cierto?, cuál es la capacidad de seducción, cuando él habla de no hablar de la minoría, hablar de la mayoría, de captar a gente que finalmente le dio el triunfo a Milei, que es toda la gente joven, ¿no?, que le dio con un lenguaje inapropiado y qué sé yo, lo sedujo. Y él lo que hace, Marco, es esa repetición de situaciones que terminan malogrando la posibilidad de un éxito. Yo creo que también no solamente la cuestión de las minorías, sino también cuando hablamos en general, ¿no?, de las mayorías y de toda la persona común y corriente que uno nos cruzamos. Yo puedo decir que tengo, no sé si a esta altura será un placer, pero conozco muchas personas que han votado por el actual gobierno. Y hay una característica que tienen en común. Cuando quisieron acceder a políticas públicas, cuando quisieron acceder a un empleo formal dentro del Estado, no lo pudieron hacer. Porque también hay muchas cuestiones que nosotros como movimiento y como partido tenemos que hablar, que es cómo nosotros damos acceso a empleos formales, cómo esas políticas públicas llegan a la gente común, al trabajador común, y que lamentablemente en mucho tiempo las inversiones en empleo privado no eran las suficientes como para dar esa respuesta a jóvenes y no tan jóvenes. Entonces, este descontento con el no poder acceder a políticas públicas, no poder acceder, sin ir más lejos, a un progresar porque el sueldo de los padres superaba el mínimo, por ejemplo, y que me tuve que bancar la carrera, tuve que empezar a trabajar, por eso, que se vayan todos, ese discurso que termina siendo un discurso vacío, porque cuando nosotros vamos a la realidad, a la gente que accede, nos damos cuenta que las políticas públicas no están para estar despilfarrando, pero eso también es algo muy importante. Y sí, si bien las minorías ya están nucleadas, ya encontraron en el movimiento una figura de contención, porque no hay, a mi parecer, no hay ningún otro movimiento, incluso regional, a nivel internacional, que nuclea a las minorías como lo nuclea el peronismo. No existe. Yo he trabajado en Paraguay, en Uruguay, no existe. No hay un movimiento como el nuestro. Entonces, ese aspecto ya está. Entonces ahora tenemos que volver bueno, ¿cómo volvemos a enamorar a estas personas que se desencantaron? Que incluso muchos eran peronistas, muchos vienen de familias peronistas. Y hay otro tema de discusión. Cómo nosotros, como nuestro deber de militantes, lo trabajamos en la puerta para adentro de nuestras casas. Porque eso también es otra discusión, mucho más interna. Sí. Juan. Yo soy más escéptico respecto al futuro del peronismo. Me parece que va a costar más. No creo que va a ser tan fácil, digamos, aglutinarse después de esta derrota. Y después, fundamentalmente, yo creo que la gente que sigue conduciendo el peronismo es la gente culpable precisamente del fracaso del justicialismo, que es reconocido incluso por los propios justicialistas, porque esto no desconoce nadie, acá lo decía él. Para mí se viene una reforma que tiene que venir a través de los hombres. Yo creo que todos representamos ideas, ideales, pero las personas son en definitiva el instrumento, claro, las que hablan y las que figuran, ¿no es cierto? Y en este caso me parece a mí que Perón decía, el que gana conduce y el que pierde acompaña, y tenía una apotegma que el que perdía tenía que ir a la cola. Desgraciadamente aquí parece como que estamos, la gran responsable de todo esto yo la veo a Cristina Kirchner, que fue la que lo puso a Fernández, la que le puso palos en los ruedas, lo ayudó, como quiera que sea. Que hubo en estos últimos tiempos, ¿no? Todo el problema y el personalismo de la cámpora detrás de ella, del hijo, el nepotismo, todas cuestiones negativas, es decir, el sindicalismo que apoya todo eso. Me parece que, o sea, el justicialismo tendrá que, para mí, sacudirse, hacer cuestiones muy radicales, movimientos muy extremos dentro de su estructura, como para volver a hacer lo que nosotros pretendemos que sea el justicialismo. Es decir, cuando el justicialismo gobierna, pretendemos, ¿no es cierto?, claramente que, bueno, se amplíen las bases productivas, que la producción vaya a manos nacionales, que se aumenten los salarios, que hayan más puestos de trabajo, como decía, reclamaba acá la compañera. Es decir, todas esas cuestiones hoy
el peronismo está vacío de la esencia de lo que nosotros buscamos como justicialistas en una sociedad. Y me parece que tampoco, haciendo una perspectiva no tan en años, no tan lejana, tampoco veo, no sé, lo veo a la gente, lo que figura hoy, tenemos un Kicillof que pretendía ser una figura, siendo un hombre, ¿no? Un hombre que termina vamos a tener que soportar millones, no vamos a hablar de los fracasos, pero sabemos lo que representa, que no sé cómo van a pagar si algún día algún abogado les reclama daños y perjuicios por los fracasos en las expropiaciones que hicieron, el hijo de la expresidenta. Me parece que no hay sustento, me parece que todo está, para mí, es sin calidad política. O sea, yo no veo, hubiese sido quizás Quintela que traiga otra figura o quizás tomar un poco de oxígeno, pero por ahora yo lo veo muy difícil. Me parece que va a pasar mucho tiempo hasta que el justicialismo pueda tener una oferta electoral creíble primero y después que represente a los ideales del justicialismo, que yo decía. Bien, vamos a una pausa comercial y volvemos en un minutito con este interesantísimo tema. Ya estamos en el segundo bloque. Vos tenías la respuesta, ¿no es cierto?, a las manifestaciones que estaba haciendo Juan Chakir sobre este tema que nos involucra, ¿no? En realidad sobre lo que veníamos hablando sobre los armados, que lo comentábamos recién. Me baso, por ejemplo, en la invitación al programa. Cuando nos mandaron el flyer de la invitación al programa de hoy, decía: los jóvenes son el futuro. Yo en mi caso hace bastante tiempo vengo militando sindicalmente y siempre los jóvenes son el futuro. Sí. Venimos siendo el futuro hace mucho. Cuando yo era chico también éramos el Lo dije futuro. yo también. Somos hace mucho el futuro. Son el presente ya. Y ¿viste? bueno, Lo que pasa que no, eso es lo que, claro. que por ahí tenemos que poner en discusión, que hay muchos cuadros que hoy son el presente y no son tenidos en cuenta. Por Es eso, cierto. por ahí cuando se abre otra arista de otro armado, se ve como una conclusión ahí para poder participar, y por eso es que queda así de polarizado. Y bueno, con respecto a esto de juntarnos, no va a ser la primera vez que va a ser un trabajo de militancia, algo, pero como bien lo dijo Lili, vamos a juntarnos y vamos a hacer un bloque fuerte, y ahí es donde empieza la verdadera discusión de poder brindarle una oferta electoral a la gente para que podamos ser elegidos. No fuimos elegidos por los errores que cometimos. Duda, claro. Nosotros nos hacemos cargo de esos errores. A ver, con el gobierno de Alberto se cometieron muchos errores, pero era un gobierno democrático que respetaba la Constitución, que no bajaba, no le sacaba los remedios a los jubilados, no se despedía a los trabajadores en masa como pasa ahora. Y por ejemplo, de la parte sindical, yo me acuerdo de no poder dormir o de tener dolores de cabeza por algún porcentaje por ahí en una paritaria por el sueldo. Y hoy nos vamos o no podemos dormir porque el día anterior tuvimos que decidir a ver cuántos compañeros rescatábamos de los que eran despedidos. Así que en eso de juntar la oferta, juntarnos para brindar una oferta al electorado y que podamos ser elegidos nuevamente, tenemos primero que darle espacio a todos los referentes nuevos y las nuevas voces, sin tirar a nadie por la ventana, pero siendo capaces de poder convencer o volver a enamorar a la gente que no nos votó. Lili, vos fuiste parte de estos gobiernos, ¿no es cierto? Y acá sucedió algo parecido. Coqui desatendió a la mística peronista. Coqui desatendió al peronista histórico. Coqui desatendió a doña Juana y a don Alberto del barrio tal, de Machagay, de Quitilipi o de San Bernardo. Era Coqui, y se desentendió de esa mística peronista que existía
¿no es cierto?, que no animó a convocarlos para que transfieran lo que decía ella adentro de casa a los jóvenes. Eso lo bloquearon. Las quejas que se manifestaban nosotros como agencia periodística, que venían toda la gente, amigos, conocidos, gente de toda edad y todo lo demás, esta es una realidad que se tiene que reformular. Es decir, bueno, muchachos, si se pierde esto dentro de un movimiento como el peronista, y están perdiendo la esencia de un montón de cosas. Mira, Jorge, déjame ser un místico peronista soñador. Yo, toda mi vida, desde que estuve en la época de la facultad, donde realmente me hice peronista, yo vengo de una familia, salvo mi tío Rubén, Sí. que era peronista, mi papá no lo era. Sí, era sí, antes tío Rubén peronista. era de Quitilipi, ¿no es cierto? Sí, Quitilipi. Un líder, Rubén Sotelo. Rubén Sotelo. Mi característica permanente ha sido tratar de soñar abriendo los brazos para que gane el peronismo. Sí. A veces el soñar para que gane el peronismo y que el peronismo gane hace, como decía el general, tragar sapos. Nos tragamos el sapo de Alberto, pero ¿sabe qué sapo quedó afuera? Uno mucho más grande que fue Macri. Ojo, acordamos que no fue el mejor que pudo haber electo Cristina, pero fue el necesario para ganarle en aquel momento a Macri. Es decir, Alberto hizo muchas macanas, pero la primera, la fundamental, fue que no hizo que gane Macri. Si hubiera ganado Macri y no hubiera agarrado la pandemia, hubiéramos tenido cientos de miles de muertos en nuestra querida Argentina, como tantos otros. Entonces, déjame que yo sea místico y que sea soñador. Acá en la provincia del Chaco, Perón decía una cosa, en la cual es para mí un ideal. Bueno no es el que hace todas las cosas bien, decía el general, sino que bueno el que hace más cosas bien que cosas mal. Sí. Perón hizo macanas, e hizo infinita cantidad de cosas buenas. Cristina hizo grandes macanas, también hizo cosas buenas. Coqui hizo muchas macanas, pero también hizo muchas cosas buenas. Creo que sobre el final, el gran problema de Coqui fue el gran problema de que el estar mucho tiempo en el poder te aleja muchas veces, el ejercicio, aun cuando vos hagas las cosas bien, te aleja muchas veces de la base y estás permanentemente pensando en qué hacer. Coqui era un tipo que a las 7 de la mañana estaba y laburaba hasta cualquier hora pensando en hacer cosas, y creo sí que se rodeó en la última época de gente que no eran malas, sino que le faltaba ese contacto con el pueblo. Perón, cuando se murió Evita, perdió también el contacto directo que era Evita, la polea de transmisión con el pueblo. Entonces creo que ahora tenemos que saber abrir los brazos, reconocer errores y no volver a cometerlos. Eso nos va a hacer mejores. Eso nos va a hacer mejores gobernando. Nos va a hacer mejores gobernando. Creo que en el orden nacional se tiene que juntar el peronismo. Tenemos que entender los tiempos que han pasado. Y tenemos que entender de que tampoco los peronistas viejos tenemos que soñar con la época de Perón. Mientras venía para acá, venía escuchando, el peronismo fue un movimiento siempre industrialista. Generó mano de obra. Después vinieron épocas en las cuales la industria y la mano de obra pasó a ser desapercibida, como en este momento. Hoy dice, vamos a hacer grandes inversiones. ¿Sabes cuáles son las grandes inversiones? Las que vienen con el carry trade a traer dólares de afuera, la transforman en peso, y como el dólar se viene para abajo, se van cuando les va a pasar lo mismo que le pasó a Macri cuando pidió la plata del Fondo Monetario Internacional. Nosotros tenemos que entender de que el mundo está cambiando. Y te decía lo que venía escuchando recién, para que cuando hablamos de industrialismo y cuando hablamos de inversiones tengamos en cuenta lo siguiente. De las 10 empresas más grandes del mundo, 8 son aplicaciones. 8 de las 10 más grandes del mundo, 8 son aplicaciones. Sí. Amazon, no me acuerdo cuáles otras, Twitter, Facebook, son aplicaciones. ¿Qué significa eso? Significa que no hay una fábrica con chimenea y mano de obra, esa manada de gente que entraba y salía a trabajar y que llevaba el pan a su casa. Hoy tenemos que plantear una realidad que es distinta. Entonces tenemos que ver de qué manera el peronismo enfrenta con alternativas nuevas. Tiene que haber transparencia absoluta, tiene que haber pleno y total reconocimiento de los errores que hemos cometido. Tenemos que tener objetivos absolutamente claros en lo ideológico
en lo político, en lo laboral, en lo social, en la educación, para volver a ser creíble ante la gente. ¿Por qué? Porque yo honestamente creo que este gobierno va a caer solo, porque una vez que termine el veranito de haber frenado la inflación, se va a empezar a notar. Lo mismo pasó con Menem y que no fue tan brutal, por cierto, una vez que estabilizó con la convertibilidad. Una vez que se termine el veranito, vamos a empezar a notar que sí, claro, no tenemos inflación, pero no tenemos laburo, no tenemos para comer, tenemos la pobreza que crece a ritmos siderales cuando nuestro presidente dice que está disminuyendo, tenemos cientos de miles de gente desocupada, más de 30 y tantas mil personas echadas del Estado y que alegremente dicen, felizmente dice nuestro vocero. O sea, creo que 50.000, creo que esa deshumanización de la política que representa este gobierno lo va a llevar necesariamente al fracaso. Pero ahí debemos estar nosotros como alternativa y saber claramente lo que queremos. No cantando solamente la marcha, ni recitando las 20 verdades, ni diciendo que combatimos al capital, porque de ninguna manera eso sirve hoy. Hoy tenemos que tener propuestas claras de transparencia, tenemos que tener hombres y mujeres que sepan lo que tienen que hacer, aun cuando tengamos que abrir los brazos y que vengan de otro partido. Y de esa manera, yo honestamente creo, si ofrecemos un gobierno transparente. Juancito decía hoy el tema de Cristina, candidata. Cristina no va a ser candidata, Cristina, con la misma sentencia que él decía, ya olvidémonos, ni es bueno que lo sea, creo, aun cuando sea la política peronista que más atrae. Seguramente el peronismo va a elegir hombre nuevo. En eso estará Kicillof, en eso puede estar el gobernador de La Rioja, en eso puede estar Coqui, en eso puede estar muchos otros, pero tenemos que ofrecer una alternativa distinta, en que la gente sepa que el peronismo volver a su origen, es la defensa del más desprotegido. Ahora, nosotros en televisión decimos que la realidad supera la ficción. La realidad nos está marcando que a pesar de todo, Milei sigue marcando, porque cada vez que toma una medida, que se ventila lo que estamos viviendo, caída del consumo, cierres de pymes, más desocupación, más desempleo, se destapa una olla, ¿no es cierto?, con un escándalo tipo YPF, puestos hereditarios, vergonzosos, nunca podía ser, donde, ¿qué genera eso? La justificación a la crisis que está viviendo cada uno de nosotros, puede decir, bueno, mira, hay que aguantar, porque este tipo de situaciones fueron los que colaboraron para que Milei gane, el hartazgo, ¿no es cierto? Yo creo que finalmente, como él dijo, esas tres pautas que dio, que hay que buscar nuevas alternativas para forjar una posibilidad cierta de una elección favorable, pasa por esas tres cosas, y no me parece, ¿no es cierto?, que esta elección viciada de cosas raras, porque finalmente no fue electa directamente, es presidenta por una sentencia judicial, sí. ¿No es cierto? No lo termina favoreciendo, ¿viste? Vos hablabas, estamos viendo con bicicleta, estamos andando, y por eso insisto, la realidad supera la ficción. Por eso, lo que vos decís del hormiguero y todo, es así, siempre fue así. Perón decía, ¿no es cierto?, cuando escuchan que adentro de un galpón se están matando, no se está matando, los peronistas están reproduciendo. Esa es una frase que decía Perón también. Con lo cual esto es así. Pero lo que no veo con claridad es que estas internas los estén favoreciendo para consolidar una posibilidad ante unas elecciones próximas. No sé qué te parece. Sí. Las hormigas van a volver al hormiguero. El tema es cómo vuelven al hormiguero y de qué forma se van al hormiguero. Porque si vuelven, al igual que el gobierno 2019-2023, estamos preparando para un nuevo fracaso. En esa vuelta al hormiguero, bueno, hay algunas pautas que mencionamos recién. Otra para mí tiene que ver con definir al sujeto político. En la elección de Estados Unidos, Trump tenía muy claro su sujeto político. Harris también tenía muy claro su sujeto político. Creo que el justicialismo tiene que dar la discusión a nivel movimiento de cuál va a ser nuestro sujeto político. Y ahí volvemos a las cuestiones de las mayorías y las minorías. Yo coincido con esta cuestión industrial que el peronismo olvidó completamente en el último gobierno poner el eje y el foco en eso, en el origen del justicialismo, que es el trabajo y los trabajadores. Y esa es una mirada mayoritaria de la sociedad que sale por fuera de las cuestiones de la minoría. Entonces, hay que volver a definir cuál es nuestro sujeto político. Yo veo que Cristina no lo está teniendo claro todavía. No lo está teniendo claro. El otro día vi un video de presentación de ella en la Universidad de La Plata, lo digo también como estudiante universitario, donde Cristina habla y le da la palabra
y de alguna forma para mí representa como sujeto político a una mujer de una villa, del conurbano, desempleada. ¿Va a ser ese nuestro sujeto político? ¿Volvemos otra vez a poner el ojo en el conurbano? ¿O nuestro sujeto político va a ser el trabajador industrial del interior? Bueno, esa discusión tiene que darse el justicialismo de cara a lo que viene. En esta construcción del sujeto político, como dice, tomo tu frase de eso. A mí me parece que algo que no hicimos o no se hizo las últimas veces fue, como decía el compañero, estar lejos y no escuchar. Claro, no perdimos hubo una del elector, del vecino, de nuestros amigos, y bueno, recién vos decías qué es ficción y qué no, con los medios de comunicación y las redes sociales bien compactadas y armadas para atacar exactamente cuando sale un tema, todos los cañones están apuntados ahí, comunican muy bien, hablo del gobierno y de Milei que lo ganó de esa manera, comunicando, siendo estratégico en las comunicaciones y no errándole. Nosotros tenemos que primero aprender a escuchar o volver a escuchar, no aprender, sino volver a escuchar y ver cómo comunicamos lo que el mensaje. Fíjate cómo se autorrelacionan. Era cuando me quedó sobre la familia y la mística peronista que habla Lili. Lili tiene mucha experiencia en esto. Está hablando de la experiencia, ¿no es cierto?, de cosas que sucedieron y que vos también formás parte de ese bagaje y vos también de históricos peronistas que no fueron escuchados en estos últimos tiempos y que para mí fue una tremenda equivocación. ¿Viste? ¿Por qué? Porque esa transferencia de pasión, por decirlo de alguna manera, a los jóvenes y de empujar y de andar, se perdió completamente. Pero yo creo que también esa pérdida no creo que haya sido a propósito. Yo no lo veo así. Al menos mi parte en mi familia... No, es una respuesta a una personalidad definida. Claro, pero, por ejemplo, en mi parte, a mí nunca me obligaron a ser peronista. Mis padres son peronistas, mi papá era peronista, pero a mí nunca me obligaron. Yo soy peronista porque yo quiero. No, claro. Mis hermanos son peronistas porque... No se obligaba, era una transferencia, ¿no? Claro, Lilia, dentro de la casa. Bueno, nos vamos al partido, bueno, 10 años doblamos voto en la básica, cosas así. Pero ahora es tanto el bombardeo constante de que el peronismo es malo, de que los chicos, ay no, yo no voy a decir que soy peronista, yo no voy a decir que en mi casa son peronistas porque ser peronista es malo. ¿Pero esto es así? ¿Te cuidás? Yo no. Pero yo no. ¿qué? Pero conozco amigos que sí, Mirá vos. que defienden los valores peronistas, pero no dicen que son peronistas. Se van a las marchas, acompañan a sus compañeros de trabajo cuando los despiden, abogan por la justicia social, pero no dicen que son peronistas. Y bueno, uno, como dice el compañero, uno tiene que abrazar a todos. Y después en el momento de la definición sabemos qué va a ir al sobre. Claro. Esto es el temor, ¿a ser hostigado o es un sentimiento de culpa? Para mí que, o sea, lo que ella reclama, digamos, No está reclamando, está diciendo... Bueno, lo que señala, digamos. Claro. El peronismo está hoy, digamos, acosado públicamente después de la gran derrota, porque ahí se siente como un vacío dentro de los justicialistas, lo que sentimos cierta frustración de que no seamos los adalides, digamos, de esta nación, que es lo que pretendemos siempre como agrupación política nacional. Pero creo que lo que no tenemos es la fuerza de los cambios que necesitamos presentar a la sociedad. Nosotros hoy tenemos un Congreso que sigue poniéndose en los grandes debates en el lugar que podríamos decir que atrasa. Porque un hombre con 2 dedos de frente ve que hay cuestiones que no se quieren tocar. O sea, y son cuestiones que el que está en la calle, el que lo ve todo el día, el que ve sindicalista con 40 años ahí, que viven, como decían el otro día, la despensa que paga uno, no quiero dar nombre, ¿no es cierto?, es más del sueldo anual que recibe un trabajador de su mismo gremio, o sea, hemos deformado todo, o sea, hemos tenido grandes traiciones dentro del justicialismo, hemos tenido gente que, como vos decís, estaban preparados para ganar dinero antes que para gobernar, queremos formar el nepotismo, las castas dentro del partido, han sido asquerosas, es decir, nosotros, el Perón ha sido traicionado, no pedir una reelección y reelecciones indefinidas, por ejemplo, en el caso del gremialismo, es una vergüenza para nosotros.
tener inquistado cierta familia o pretender que ciertos gobernadores estén por generaciones enteras, también es algo que estamos siendo denostados por la sociedad y tenemos que aceptarlo porque desgraciadamente si somos, decíamos al principio, el peronismo se jactó siempre de ser profundamente democrático, nunca llegó a un gobierno si no fue a través de los votos y nunca tuvimos una organización interna si no fue democrática y resulta que hoy estamos haciendo todo lo contrario y no es que nosotros lo estamos viendo como vos decís en la sociedad, es lo que estamos recibiendo porque ninguno de nosotros no tiene la sensibilidad necesaria como para estar en la calle y saber. Hay ciertas rémoras todavía que la sociedad va a tener que superar. Tenemos falencias muy grandes, las cuestiones sociales. Fíjate vos, yo el otro día analizando un poco con un amigo le decía, fíjate que la política social de este gobierno fue instrumentada básicamente por el justicialismo. Hoy la asignación universal por hijo, que están siendo casi 4 millones de beneficiarios están en el país. Sí, y la y duplicaron, que esta gente lo único que hizo fue perfeccionarla, porque nosotros la teníamos. No hizo perfeccionar, nada más aumentó el Aumentó, monto sí. que estaban cobrando. No, pero Julio, pero lo que hizo fue. La gente tenía dejó sin efecto. Está bien, Juan. pero Sí, aumentó. pero lo hizo directo. Fíjate vos que el caso de los planes de trabajar, 2 millones de personas que estaban, el 60% del programa iba para las cooperativas, los intermediarios, que eran los jefes de todo lo que era, por lo que más digamos en este momento a nivel nacional, que son los muchachos que tomaban esos dineros, que yo no quiero meterme a acusar a nadie, porque en esto no soy fiscal ni quiero acusar a nadie, pero son las cuestiones que hoy, con lo que ellos, o sea, la oposición, digamos, el oficialismo está trabajando, y son cuestiones que los que no fuimos prolijos somos nosotros, porque si decimos, bueno, eso lo echamos a perder nosotros, que a mí me duele que haya trabajadores desocupados, me duele que haya gente que esté en este momento Revisando mal, la basura. revisando la basura, que haya casos. Pero desgraciadamente el esquema político que nosotros permitimos no contribuyó mucho a que eso se supere. Y no veo que nosotros tengamos una propuesta, porque si yo voy a ir a través del viejo esquema de toda esa dirigencia a querer mostrar una actitud superadora, no me van a creer. No, ya nadie más. Y más hoy, por ejemplo, hoy vos tenés un Grabois, para dar un nombre, por ejemplo, ¿no es cierto? Si yo vengo que la política social de este país me la va a diseñar un Grabois, y estoy mal, porque es un hombre que tiene Es resistido. ¿Resistido por quién? Y por muchos sectores. Resistido, pero hoy, a hoy ver, yo soy resistido por el antiperonismo y soy querido a lo mejor por un sector importante o minoritario del peronismo. Grabois es uno. Pero vos sos respetado, Pero Lili, nosotros, y a Grabois no lo respeta. pero nosotros no tenemos que generalizar. El error que se comete es la generalización. estoy dando un ejemplo. Pero bueno, pero no Pero por eso, generalicemos, Julio, porque escuchá, Grabois puede ser una manifestación importante de algo de un que sector y que otro sector no lo quiere. Claro. Pero también es cierto de que hay sectores que lo quieren ahora a Milei que no lo van a querer, o lo quieren de ahora o lo van a odiar mañana. Obvio, o sea, no se puede son ser sectores para todo sociales. bueno. Yo creo que el peronismo lo que tiene que hacer es tener presente una cosa. Nosotros nacimos por y para los sectores más desprotegidos. Así nació el 17 de octubre de 1945. En aquel momento fueron los trabajadores, hoy son los desocupados. O son la gente que vive en la también miseria. los trabajadores de hoy. También los trabajadores. La gente que vive en la Ampliamos el miseria. espectro. Hoy la gente que vive en la miseria es sectores que incluso son trabajadores que cobran, trabajadores en blanco. También están en la miseria. Entonces creo que nosotros lo que tenemos que hacer, los errores que se cometieron, dejarlos. Coincido con vos, Juan, en que el peronismo tercerizó la ayuda social, Sí, claro. que históricamente la hizo en forma directa. Tercerizó. No puede ser que el peronismo no tenga la facultad del dirigente peronista, como eran en otros momentos, palpar las necesidades de la gente de su barrio y planteársela a la autoridad que correspondan. ¿Por qué? Porque te pedían hasta en la partida de supervivencia de la abuelita que nació en Italia hace 200 años. En cambio, los movimientos sociales eran los que llevaban absolutamente toda la ayuda social. Ese fue un error.
No sé si Se un separó error, la parte política. yo no sé si un fundamentalmente error, se dejó de no, lado. el El error justicialismo fue- no intervino ahí. Bueno, Vos te vas a Mitre y Rivadavia, y perdona que te corte, Julio, y el justicialismo no estaba imbuido de todo lo que era la política social. Eran dirigentes que no pasaban por el partido. O sea, Bueno. hubo un divorcio. Y a partir de allí calcula que Y nuestra eso nos formación costó- viene del justicialismo. Los principios que a nosotros nos manejábamos para manejarnos en el terreno, valga la redundancia, y se los aprendí ahí. Claro. Y la gente que al contrario, yo fui presidente de la Junta Local, y la primera vez que tomaron la Junta Local, lo tomaron, no sé si te acordás, una anécdota, unos dirigentes sociales que le reclamaban, o sea, fíjate el divorcio que existía, que le estaban reclamando a Capitaní, que en ese momento era gobernador. Sí. Entonces, hemos cometido errores, ¿no es cierto? La parte política, que es la que realmente es la esencial del justicialismo, estuvo ausente. Hemos cometido errores, pero también estaría bueno saltar, de poder tener la perspicacia de saltar el cerco mediático, porque ellos tienen bien armado el mensaje. Y me quedo, a ver, no vamos a negar que, se utilizó el partido como una herramienta para que muchos de los dirigentes sigan manteniendo privilegios, como vos decís, hay sindicalistas que en un mes ganan lo que los trabajadores en un año. Eso es cierto, es innegable, y ese es el mensaje que Hay que cambiar. y son las cosas que tenemos que cambiar. Pero, a ver, también es cierto que de la manera que ellos lo comunican y que lo instalan, lo que decía de Juan Graboy, por ejemplo. Todos los comedores y merenderos fueron auditados, y ninguna de las auditorías que mandó el gobierno de Milei trajo Sí, un pero ¿por papel qué la necesidad de Graboy? no, porque lo cito a Graboy porque Vos lo trajiste a Graboy esta trajiste. discusión. no yo nosotros. di un ejemplo de la intermediación. Y ahí ¿Entendés? yo invito y a fíjate saltar. que por esa intermediación que vos mismo reconocés, ¿no es cierto?, que hemos gerenciado, es lo que tenemos hoy, estamos Bueno, ligando. pero ojalá, yo te digo- A ver, Lili, en esto, yo invito a saltar ese cerco y poder discutirlo, que los tenemos que hacer, porque si no, no quedamos con por ejemplo, le daban la asignación porque presentaban la radiografía de un perro. Y te quedás con esa noticia. Después no decían que era mentira, que fue presentada, pero fue rechazada esa asignación. Lo mismo que pasó, nos pasó Mira, acá nosotros- localmente con los vehículos recuperados por la corrupción. Nosotros siempre dijimos, que lo ponían en la desde el- plaza, por ejemplo, pero no hay una denuncia de esos vehículos. O sea que la denuncia es mediática, pero después en la justicia pudo probar. es para venderlo, y por eso no nos podemos comer el viaje ese de todo lo que nos digan Tenés en las razón. redes y los medios. Mira, nosotros siempre dijimos, me acuerdo que estando en el gobierno y siempre en charlas que nosotros adoctrinábamos, por ahí hablábamos, queremos más Estado, pero mejor Estado. Acá tuvimos más Estado, pero con una muy mala gestión. Entonces ahí fue que nos contradijimos, ¿no es cierto? Tuvimos internamente una gran contradicción, precisamente porque hemos ido a tener más Estado, pero un Estado deficiente. Un Estado con personajes pobres, que yo no lo conozco, no estoy ni a favor ni en contra de este hombre, el compañero Graboy, pero desgraciadamente son emblemáticos y es lo que hicimos mal. Porque hoy si vos decís, bueno, que le griten en la calle, que ande peleando, que toda esta gente Se lo que gritaron le a pasó todos. todo eso. Juan, no te Pero coma- no, yo no me como la magia. No te pero comas, son- son no te coma el verso, justamente. no te pero coma el son verso gente, de Coqui, de pero Milei, hay te gente, está comiendo ese verso. pero hay gente que nosotros desgraciadamente tenemos que ponerla en un cambio. No, yo di el ejemplo quizá equivocadamente, pero esa es la actitud que hay que tener. Juan, O coincido sea, de que el cambio. peronismo tiene que evitar cometer los errores cometidos. Ahora, lo que nosotros no podemos perder es que porque hayan demonizado a cosas, Sí, algunos tipos de dirigentes. porque hayan demonizado dirigentes, dejar sin efecto un sindicalismo que mantuvo en alto No. el derecho de los trabajadores, una universidad pública que me dio a mí y a vos nuestro título, unos jubilados que ayer terminaron cogoteando a uno que le dio un ataque de epilepsia, y los demonizamos porque decimos vamos a mandar a investigar o las barbaridades. Esas son las cosas. Cuando yo hablo de que sobre 10 las grandes empresas en el mundo, 8 son aplicaciones,
de las 8 aplicaciones, algunas más importantes, son las que estamos viendo todos los días, sobre todo los sectores más jóvenes, tirándonos permanentemente, no a nosotros en especial, sino tirando bombas que revientan por cualquier Sí, a través de las redes, por Entonces, supuesto. lo que nosotros tenemos que tener es, sobre todo, yo por lo menos que tengo algunos años encima, la suficiente tranquilidad para no comernos el amague. A Perón lo acusaron desde violador hasta lo que se te ocurre y se demostró que era todo mentira. A un montón de gente dentro del peronismo lo acusan de cualquier cosa. Entonces, tenemos que no comernos no comernos el amague, no comernos Pero lo que están haciendo y mantener, permíteme, mantener la tranquilidad, mantener el espíritu firme en que tenemos que ir para adelante, que tenemos que desbrozar la paja del trigo, pero que tenemos que ir para adelante. A mí no me van a hacer callar a mis 72 años porque lo acusan a Graboy o porque lo ponen preso a un dirigente. Señores, el peronismo, si algo no hizo nunca, fue tal vez haber metido preso a los que correspondían que vayan presos. Entonces creo que tenemos que seguir para adelante. Saquemos la cizaña fuera, la cizaña me refiero a lo malo, y vayamos para adelante que el peronismo tiene que volver. Bien, señores, vamos a un corte y volvemos en un minutito. Bien, ya estamos en el tercer bloque de esta sana discusión que es necesaria tenerla porque hay que conocer a veces los trasfondos de quienes nos representaron y de los que nos pueden llegar a representar. Pero tomando algunas cositas, el Lili Sotelo destacó vehementemente que hay que se Demonizar. Exacto. de demonio. De demonio, ¿no es cierto?, algunos dirigentes. Que yo creo que le están haciendo mucho daño al peronismo. Mi pregunta ahora es, ¿a dónde están los nuevos? ¿A dónde están los qué? Los nuevos. Ah. Es una pregunta muy interesante. Claro. Pero antes de ir a dónde estamos que creo yo, hablo de estamos, Demonizar. porque creo que todos tenemos la posibilidad de ser dirigentes. El liderazgo es algo con lo que uno no nace, el liderazgo se construye. Y no Claro. solamente hablando en la política, Seguro, en todos sí, los sí, aspectos. sí, claro. El liderazgo se construye. Uno no nace siendo líder. He trabajado y sigo trabajando para una organización sin fines de lucro. He logrado cubrir puestos de liderazgo, aspiro a otros. ¿Y cuál es la característica que considero yo deberíamos tener todos los líderes? Y es algo de que nos hemos olvidado, y el compañero acá lo mencionó, y que me parece que también es la base de todas estas problemáticas que vemos hoy en día. La transparencia. Es claro. Obvio. La transparencia. Parece muy cliché, parece algo muy básico. ¿Cómo no vamos a estar cuestionando la transparencia ahora que todo es público? Y sí, compañero, la transparencia es algo que no se discute, que asumimos, a veces para bien, a veces para mal, que todos somos transparentes, y en la realidad nos damos cuenta que no. Y es lo que utilizan los medios para decir, bueno, le sacamos todos los medicamentos gratuitos a los jubilados del PAMI. Ah, no, pero fulano, no sé, aumentó su patrimonio durante su gobierno en año de María Cascotito, ¿no? Y al final estamos pagando por la falta de transparencia de quienes se Correcto. supone deben dar el ejemplo. Vos sabés lo que me animó a hacer este programa cuando hablaba de transparencia es esto, ¿no es cierto? Cuando se habla de transparencia, vos te encontrás con una catarbada de dirigentes que no lo son. Y de ahí la necesidad de la interna y discutir la interna, ¿no es cierto? Bueno, ¿a quiénes ponen? ¿Quiénes van? ¿Qué espacios les dan? ¿Quiénes son los nuevos? ¿Qué proponen? ¿Se ayornan a este cambio? Porque que lo hay que reconocerlo. Hay un cambio político y social en el mundo, ¿no es cierto? Pero hay que reconocerlo. Hay una movida en general, estas elecciones que se están dando.
viste cómo van las cosas, el próximo presidente de Brasil va a ser Bolsonaro, si esto sigue así. ¿Viste? Entonces, este tipo de cosas, yo creo que los partidos o los movimientos se deben de adonar a estas situaciones para decir, bueno, ¿cuáles son las alternativas que ustedes dan? ¿Cuáles son los grados de transparencia? Porque independientemente de si son buenos o malos, y como salió Grabó no es un tipo transparente, lo cuestionaron, lo fusilaron los medios. Ahora, yo no sé si es bueno o malo, porque yo no tengo nada en contra, ni en favor ni en contra de él, pero lo hicieron pedazos. Todos los medios lo hicieron pedazos, lo reventaron. Pero si no fueras tan frágil y susceptible a este tipo de cosas, te importaría nada. Es interesante, compañera, la cuestión que traes de la transparencia, sobre todo porque el electorado es uno de los puntos que más valora a la hora de votar. Sobre todo hoy en día el electorado tiene muy en cuenta la transparencia, y lo que me parece más interesante todavía que el peronismo, siendo un movimiento esencialmente democrático, republicano, que siempre llegó a gobernar a través de elecciones legalmente y legítimamente constituidas, sin embargo siempre fue acusado de poco transparente. Y esto es algo que va en toda la línea del movimiento nacional, porque fue algo que lo padeció tanto Menem en su gobierno, Perón. que quizá sea Perón, Perón, Menem, y también lo padeció completamente el kirchnerismo, y perdió la elección del 2015, principalmente acusado de falta de transparencia. Y hoy en día estamos nuevamente en esa discusión. Y lo último que traigo, conecto este tema con el tema de los movimientos sociales. Y al peronismo provincial, los movimientos sociales, que obviamente está mal generalizarlo, pero una parte de los movimientos sociales nos llevó finalmente a la derrota del año pasado, nuevamente conectado con la cuestión de la Y transparencia. convengamos, Lili, que acá los medios no tienen la hegemonía que tienen en Buenos Aires. Nosotros tratamos de mantener el equilibrio, somos muy accesibles, todo el mundo nos conoce, Buenos Aires no, manejan montones de guita y qué sé yo, y sin embargo, a pesar de todo eso, algunos dirigentes sindicales acá tomaron trascendencia nacional, se cansaron de decir, de hacer notas, con lo cual todo el periodismo chaqueño lo tuvo que acompañar. Y ahí eso le quitó la transparencia que ella está cuestionando. Sí, yo creo que hoy con lo que hablábamos hace un rato, ¿no? El tema de la prensa y las aplicaciones y las redes sociales. Evidentemente hoy el gran informe o la gran formación o deformación, llamarlo, viene a través de las redes sociales o a través de la prensa nacional. Las redes sociales hoy. En realidad la prensa provincial tiene su influencia, pero no es tan alevosa como Nunca es fue, el nunca fue. bombardeo que permanentemente nos pegan de todo lugar, ¿no? Coincido, la transparencia tiene que ser el norte, no de nosotros, los peronistas. Pareciera como que los peronistas somos culposos. No, de toda la dirigencia política. De toda la dirigencia. Sí, claro. Debe ser un tema en el cual todos podamos sentarnos alguna vez y decir, che, yo salí de esta función y salí de tal manera. El que esté libre de pecado, que sea el que tire la piedra. El peronismo, creo que hoy, volviendo un poquito hacia atrás quizá con la discusión, discúlpame, pero nosotros representamos en el orden nacional el 44% de los votos. Sí, Ojo, nadie lo duda, claro. Somos la primera minoría. Claro, por eso la importancia de... Entonces, y acá en la provincia de Chaco sacamos, no sé cuánto, no recuerdo bien con los cuantos nos ganó Esdero, pero también un sector... Sí, 41 sacaron acá. Somos el 41% de los votos. O sea, el peronismo tiene una masa crítica impresionante, y a poco que el peronismo se ayorne en el mensaje, el destinatario del mensaje, las propuestas que tenemos que hacer, y que no solamente tengamos el continente, sino también el contenido, y quien lleve la bandera adelante, que tiene que soportar estoicamente el ataque de muchos, de internos y externos. Creo que el peronismo está en condiciones de poder volver. Me parece que los muertos que vos matáis, dice el Hernán Cosa, de buena salud. Yo recuerdo, con el respeto que me merece Raúl Alfonsín, injustamente atacado por este presidente que tenemos de golpista, él dijo en un determinado momento que se terminó el peronismo y que venía el tercer movimiento histórico, que era el él. Y quería llevar la capital allá. Y que ya el peronismo había desaparecido. La próxima elección ganamos nosotros. Entonces, creo que yo honestamente soy ese místico optimista, lo voy a hacer hasta el día que pueda, y creo que el peronismo va a volver a ganar las elecciones, y ojalá que ganando las elecciones podamos recuperar
nuestra esencia, que es pelear por los más desprotegidos. Esa es la esencia. Sí. Bien, yo volviendo a la comunicación me quedo un poco preocupado con lo que dijo Juan hoy. A ver si Juan, que es un militante de muchos años, con trayectoria, me dice de Grabois lo que dice, que le queda a mi pobre tía que mira TikTok y cree que con la kombucha se cura el cáncer. Pero ¿viste? está De cómo- diciendo lo por que la eso- gente piensa. por eso, No por están eso, ganando a nadie, es es verdad. una tarea que la tenemos que llevar Claro. y volver a hacerla. Con respecto a la transparencia que decía la El compañera. principio del fracaso es el engaño. Sí. Si ustedes mismos se engañan, Por eso, de ver cómo buscamos y cómo comunicamos. Por ejemplo, en cuanto a la transparencia, el gobierno de Milei y el gobierno de Esdero también tiene funcionarios echados por actos de corrupción, Claro. pero no son notorios o no le dan los medios no le dan la notoriedad que si es un dirigente justicialista, un dirigente Hay más, una doble- más cerca, una doble vara. cerca a lo popular. Y ahí, a vos, Jorge, que sos un hombre de los medios, te preguntamos por qué, es una pregunta que la hago, por qué se mira o se mide con otra vara. por el al- protagonismo del peronismo, que es lo que dice Lili. 41% la gente lo votó, es una masa de gente, y a nivel nacional 46%. Es decir, ¿para qué le vas a pegar a un infeliz? No, le tenés que pegar al que prevalece, al que resalta. Si no, el peronismo tiene mucho de morbo, si no, no atrapa. Y lo que no atrapa no se vende, y lo que no se vende no te permite mantener. Por eso nuestra interna hace tanto ruido en este momento. Claro, obvio, claro. Sí. Totalmente. Hay una doble vara a la hora de medir muchas veces los errores de gobierno, las causas de corrupción, la falta de transparencia. Al peronismo se le exige con una vara distinta al que se le exige al resto del Claro. espacio político. Pero eso igualmente no nos evita tener que mirarnos puertas hacia adentro y ver si cumplimos o no con los requisitos básicos fundamentales de transparencia. Además de estos años de democracia, ¿cuántos años ocupó el poder el peronismo y cuánto lo ocupó un partido alternativo, Lili? Siempre predomina el peronismo lejos. Ah, no, vamos al número. Es cierto que el peronismo tuvo más años en el gobierno, Claro. pero digamos, en toda la época de los gobiernos militares, quienes ocuparon el No, no, gobierno, no, claro, no, no. son Sí, los sí, de claro. la Unión En los gobiernos Cívica Radical, democráticos, vamos, claro. no, y bueno, Sí. pero digamos, el peronismo tiene más años quizá, la provincia de Chaco nació con el peronismo, don Felipe Sí, Gallardo. 56, ¿no? y ya lo- No, na- 54. no, en el 51. 51. 51, Julio Felipe del Gallardo, 51, Se la ley de provincializó en el provincialización. 51, se hicieron las elecciones, Gallardo gana en el 53 y ya lo echaron en el 55. Sí. Y ya lo tuvieron Sí, preso, claro, ahí el lo golpe de tuvieron Estado. preso no sé cuánto tiempo y sin ningún tipo de proceso. O sea, el peronismo siempre sufrió el escarnio absoluto del intento de enrostrarlo con cosas sucias. Nosotros somos los que tenemos la grandeza de recuperarnos de eso y vámonos a recuperarnos también ahora. Un doble clic en lo que decía Lili, particularmente en la cuestión universitaria. Yo como estudiante de Derecho veo que en toda la discusión se lo ataca al kirchnerismo en el manejo de las universidades. Cuando las universidades nacionales son manejadas por el radicalismo, pero Franja Morada, por franja todo. amplia mayoría. Por amplia mayoría. Y sin embargo en la discusión, la falta de transparencia, la falta de auditoría, se lo acusa al kirchnerismo en el manejo de la universidad. Lo cual es una lectura equivocada, siendo que la Unión Cívica Radical está apostada y la gran base de su poder Política. electoral es el de la universidad. A través De ahí la Franja. importancia de una interna, ¿no es cierto?, que sanee todas estas cuestiones. Yo creo que Perón decía que el peronismo tiene una facilidad que no es dogmático. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de cambiar. Y ese creo que es el reclamo que hoy tenemos nosotros, el esfuerzo que tendrán las generaciones futuras y los dirigentes de FUSTE, de presentar un peronismo ayornado, un peronismo que no tengamos, por ejemplo, ese palo sobre la rueda siempre de que somos los chorros de la sociedad, porque no nos vamos a engañar, eso nos acusan, de que siempre fuimos corruptos, de que las mayores causas de corrupción política en el país las tenemos nosotros, es decir, eso vamos a tener que sacudirnos. Como decía Julio, nosotros pasamos por la función pública y terminamos, la Fiscalía de Investigación Administrativa nos dio el papelito que investigaba nuestro patrimonio, investigaba nuestras acciones de gobierno, es decir, el peronismo va a tener que marcar, no solo, creo yo, el cambio en lo que hace a lo pristina que puede ser la administración, sino en lo que hace a los hombres. Yo creo que, yo dije en un principio, nosotros no vamos a cambiar si tenemos ciertos apellidos
que representan familia, que seguimos manejando el nepotismo, seguimos manejando la falta de reelección democrática en nuestras instituciones, seguimos sin hacer internas, seguimos sin solucionar, como decía Julio, no tuvimos que ir a la justicia, tenemos políticamente, para eso el peronismo es peronista, si no terminamos de desrelacionar todo el movimiento, la parte empresaria, porque también así estamos con los trabajadores, la parte más necesitada, también tenemos, Perón decía que el movimiento no solo se compone de los sectores, de un solo sector, trabajamos con las dos patas, es decir, nosotros el justicialismo fue la fuerza movilizadora esencialmente revolucionaria en este país. Y hoy nosotros no podemos esbozar esa bandera. Le damos un ¿Tenemos minutito. con qué? Se me acabó el tiempo. ¿Está bien? Le damos a la señorita un minutito. Yo lo que rescato de toda esta discusión que tuvimos el día de hoy, y a mí también siempre me gusta, en lo personal, pactar un camino, pactar unos tips de, bueno, salimos acá y ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos, muchachos? Damos el ejemplo. Ese para mí es el primer punto. Nosotros nos quejamos, el pueblo se queja de la falta de transparencia. Bueno, demostremos que somos transparentes con nuestras acciones diarias, en nuestra casa, en el trabajo, en la básica con los otros. Y también promulguemos eso. Va a llegar un momento, creo yo, quizás un poco ingenua, que el resto se va a dar cuenta que ese es el camino correcto. Bien, señores, el programa fue sumamente ilustrativo, pero el peronismo está tratando de recomponer su propia situación después de haber perdido una elección hace 6 meses. Se tiene que reformar, se tiene que reformular situaciones, se tiene que hablar de estas cosas que se hablaron acá en internas que puedan llegar finalmente a destacar a gente representativa o que por lo menos así lo pueda captar la sociedad en general y no individuos cuestionados que terminan haciendo daño a una gran oposición que es absolutamente necesaria. La convivencia entre los distintos movimientos y partidos son absolutamente necesarios para la consolidación y el mantenimiento de la democracia, de esto no tenga ninguna duda. Y el peronismo es parte de ella. Nos vemos el próximo jueves con más desafíos.